Buenas noches, profesora. El día de hoy nos toca exponer sobre el estudio de tiempos del lavado de un plato. En el primer cuadro se puede observar que tenemos 5 participantes, los cuales han hecho su estudio de tiempo de cada actividad y les ha resultado un tiempo total de todos. Para este caso, las actividades que se llevan a cabo para el lavado de un plato consta de, el primero, regar el plato; el segundo, aplicar lavavajillas; el tercero, refregar el plato; el cuarto, enjuagar el plato; y por último, el quinto, secar el plato. Asimismo, para el siguiente tabla, el número de observaciones reales. Para determinar el número de observaciones reales se necesita por el método transicional, el cual consta de lo primero, sería lectura, iniciales. Acá se hace un conteo de cuántos ciclos tiene cada actividad y consta de 5 ciclos. Para el rango se determina el valor máximo y el valor mínimo. Asimismo se restan y obtenemos el rango, que vendría a ser de 2.5. El promedio. El promedio vendría a ser la suma de todos los totales del ciclo. Por el número de estudiantes, que vendría a ser la división de los dos, de la sumatoria, el número de estudiantes. Y obtendremos el promedio, que vendría a ser de 16.56. El valor en tabla. El valor en tabla vendría desde el rango en el promedio. Asimismo se redondea ahí en centesimal. Vendría a ser 0,15, 09, 66, 18, 4. Del promedio, que vendría a ser 0,15. Asimismo, para determinar cuántas observaciones se debe realizar, debemos guiarnos de la siguiente tabla, en la cual que hay un redondeo de 0,14 hasta 0,16, y asimismo se determina cuántas observaciones se debe realizar en el proceso del lavado de plato, en el cual nos dice que debe realizarse entre 6 a 8 observaciones reales. Pasando a la siguiente tabla, el número de observaciones reales. Para determinar cuántas observaciones reales se deben hacer en el General Electric Company, debemos determinar el ciclo, que vendría a ser la sumatoria de todos los tiempos totales de cada estudiante entre el número de participantes, estudiantes, que esto nos daría un total de 16,6 minutos. Para guiarnos en la siguiente tabla, debemos determinar en qué rango se encuentra nuestro 16, de nuestro ciclo. 16,6. Se encuentra en el rango de 10 a 20 minutos, el cual nos dice que el número de ciclos, el número de observaciones reales que se debe realizar son 8. En el siguiente cuadro de General Westinghouse Electric Company, debemos, con nuestro ciclo promedio que ya determinamos, que es de 16,6, debemos pasarlo a sistema centesimal, que para pasarlo a sistema centesimal debemos dividirlo entre 100, el cual nos arrojará un resultado de 0.16.56, el cual se redondea a 0,2. Para determinar la producción anual, se debe realizar entre el siguiente dato, que vendría a ser de 8 horas por 5 días, por 4 semanas y por 12 meses, el cual nos daría el de 1920 horas por año, por el ciclo promedio que obtuvimos hace un momento. Entonces, para hallar la producción anual, debemos dividir los resultados que obtuvimos y asimismo identificar en la tabla que nos otorga General Westinghouse Electric Company, el cual nos arroja que nuestra tabla, si nuestro resultado es mayor a 10.000, entonces se deben realizar 12 observaciones reales. Siguiente, daré a continuación, explicar el siguiente cuadro a mi compañero Josué.
Ahora continuamos con el número de observaciones reales. Forma número 1, método estadístico. Según la fórmula planteada, primero hallamos el número de observadores, ¿no? Que se muestra en el primer cuadro, que son 5. Aquí también los mostramos, ¿no? Aquí están. Después, el resultado de los ciclos de cada uno de los observadores. Y en la fórmula también nos piden hallar la potencia de cada uno, que sería así, la fórmula, ¿no? También nos está pidiendo la suma de los ciclos y también la suma de las potencias, que aquí está. La constante para un nivel de confianza tiene que tener un límite de error del 5%, que aquí está el límite de error. Por lo tanto, el valor de A sería 40. Forma número 2. Según la fórmula planteada, del cuadro anterior, el límite de error es el 5%, por lo que el coeficiente de riesgo sería 2. ¿No? Aquí también se muestra en este pequeño cuadro. La media aritmética es el promedio, aquí muestro la fórmula, es el promedio de la suma de las actividades, ¿no? Que aquí está, el promedio, las actividades. La desviación estándar es la raíz de la suma del resultado de la potencia por la frecuencia. Aquí muestro la fórmula. Esta es la suma, ¿no? La suma de todo esto y de observadores. Luego planteamos un cuadro. El número de observadores, como ya dije, son 5 porque son 5 observadores. Luego armamos un cuadro, ¿no? Con todos los datos obtenidos, 5 observadores, los datos de los ciclos, el promedio de todos, la frecuencia que es 1 para todos, la resta entre la suma total del observador 1 y el promedio total de observadores se tiene en estas celdas. En la siguiente es la potencia, el resultado del anterior cuadro, ¿no? Y luego es el resultado de la potencia por la frecuencia. Aquí muestro la fórmula correspondiente para cada celda. Esto, según la fórmula, te están pidiendo que lo sumes y el valor, el resultado final de observaciones sería 6. Muestro la fórmula. Ahora, ahora continúo con el método Westinghouse. Hemos calificado en la primera actividad con B2, C, B2 y C, con un puntaje total de 1.19. En la segunda actividad, que es aplicar la vajilla, hemos calificado con B1, D, C1 y D, con un puntaje final de 1.3. En la actividad número 3, que es refregar, hemos calificado con B1, B, C1 y E, con un puntaje final de 1.16. En la cuarta actividad, que es enjuagar, hemos calificado con A2, A, C2 y D con un puntaje final de 1.14. Con la actividad secar, que es la última, hemos calificado con C1, C, B2 y E con un puntaje final de 1.12. Ahora continúa mi compañero Isaac. Me ha tocado el estudio de tiempos suplementarios. En esta oportunidad nuestro operario es un varón que llega por el porcentaje de 9%. Para las variables, tenemos en primera variable es el trabajo de pie. En esta oportunidad vamos a conmigo el 2% porque el lavado de platos es una actividad que se realiza de pies y por lo tanto es un 2%. En la segunda variable es la postura normal. La postura normal tomamos un porcentaje de 2% porque es una postura incómoda, hay una ligera inclinación del cuerpo al lavar los platos, al agacharte, puede causar unas jorobas si que se lava todos los días. Tercera variable hemos puesto el uso de fuerza o energía muscular, al levantar o tirar o empujar algo, o su funcionamiento sería, hemos puesto el 0%, ¿por qué? Porque el lavar los servicios no es muy pesado y lo hemos puesto en ese rango de 0, es decir, le hemos puesto 0%. Cuarta variable sería la iluminación. La iluminación le hemos puesto un 0% porque hay una buena iluminación, no está por debajo no hay insuficiente iluminación, está en buena iluminación.
En quinta variable le hemos puesto condiciones atmosféricas. Ahí le hemos puesto un 0% porque estamos en nuestro hogar y no hay temperaturas elevadas y bajas. Le hemos puesto en el rango de 12 a 16, que sería el 0%, por lo tanto, 0% le hemos puesto. Sexta variable sería la tensión visual. Le hemos puesto un 0% porque el trabajo de lavado de platos no requiere de mucha precisión visual, ¿no? Por eso le hemos puesto un 0%. El ruido lo hemos puesto, el séptimo variable sería ruido, le hemos puesto su 0% porque no hay, cuando lavas los platos no hay un sonido alrededor de unas máquinas, no estás en una empresa, estás en tu hogar es tranquilo, un lugar calmado, y sería un 0%. Séptima variable sería la tensión mental. La tensión mental le hemos puesto un proceso de algo complejo. ¿Por qué? Porque lavar los platos es un poco complejo para algunas personas, pero sí tiene su grado de complejidad. Por lo tanto, hemos puesto su 1%. Anatomía mental. Lo hemos puesto 1% también porque es un trabajo bastante monótono que te aburriría si lavas todos los días, te aburriría mentalmente también. La siguiente variable hemos puesto monotonía física. Sería, hemos puesto su 5% porque es un trabajo muy aburrido a mi parecer. El parecer mío y según lo que hemos hablado también del operador es un trabajo aburrido. Le hemos puesto un 5%, porque cuando lavas los platos diarios se te aburre hacer esa acción. Bueno, acá el 11% de dónde salió. Salió de la suma de todos los porcentajes que hemos evaluado. Se suma, ahí está la fórmula, suma de todos los de acá. Más el 9% de las necesidades personales de la fatiga, el 9%. Sería un total de 20%. Los autores recomiendan trabajar como máximo el 20% y que está en el rango, ¿no? En la suma de las variables, está en el rango. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tiempo promedio, el tiempo normal y el tiempo estándar. Como verán acá, el tiempo promedio lo hemos sumado todas las observaciones de una sola actividad y la hemos dividido entre 5. ¿Por qué? Porque son las cantidades de observaciones. Y sale un promedio así también acá, en la actividad 2, en la actividad 3 igualmente, actividad 4, actividad 5, así respectivamente. En tiempo normal, hemos multiplicado el tiempo promedio por la suma total de los factores de Westinghouse. Y acá, 1,19 por el tiempo promedio de cada actividad respectivamente. Acá, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5. Está bien ordenado. En el tiempo estándar, hemos multiplicado el tiempo normal por la unidad más el 20% que recomiendan los autores. Así respectivamente también las otras actividades. Y como este tiempo está en centesimal, lo hemos pasado a sexagesimal en segundos. Para ello vamos a agarrar el factor de conversión, que es de 3/5, que sería el 57 segundos por el 3/5, ¿no? Y saldría 34. Y le hemos puesto acá 5,34 segundos, ya ahí está convertido en un sistema sexagesimal. Por lo tanto, así también acá igualmente, y así hallamos los tiempos, promedio normal y estándar. Bueno, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Así hemos analizado un pequeño análisis de tiempo de la actividad de lavado de platos. Y bueno, eso es todo. Gracias.